¿Qué pasaría si entrar a una joyería se convirtiera en una pesadilla? ¿Y si simplemente pedir ver un collar te convirtiera en sospechoso? ¿Y si, justo cuando todo parecía perdido, tu padre entrara, revelando una verdad que dejó a todos sin palabras? Esta impactante historia de injusticia, poder y rendición de cuentas te dejará atónito. Mira hasta el final para ver cómo un solo momento lo cambió todo. No olvides darle like, suscribirte y compartir para apoyar más historias poderosas. Lucía Navarro había estado soñando con este día desde lo que parecía una eternidad. Era una tarde fresca y brillante en Madrid cuando finalmente cruzó las puertas giratorias de cristal de Joyería Salazar, un hombre que brillaba tan intensamente como las vitrinas detrás de sus ventanas pulidas. Desde el momento en que entró, se podía notar que no era cualquier tienda. Era el tipo de lugar donde cada pieza de joyería era prácticamente una obra de arte, y se esperaba que cada cliente fuera tan refinado como los diamantes relucientes en exhibición. Lucía tenía solo 16 años, pero se comportaba con una confianza tranquila que desmentía su edad. Había pasado meses ahorrando cada céntimo sobrante de trabajos de niñera y turnos de fin de semana en la librería local. Todas esas largas horas, los sacrificios y las pequeñas esperanzas habían sido por este momento: comprar un regalo muy especial para el cumpleaños de su madre. Sin embargo, en el instante en que cruzó el umbral, el ambiente cambió. «Oye, ¿ves cómo entra?», susurró una voz apagada desde detrás de una vitrina. No fue lo suficientemente fuerte como para que Lucía captara cada palabra, pero sí lo bastante claro para que supiera que algo no estaba bien. Mientras avanzaba más dentro de la tienda, las sonrisas amistosas y los saludos corteses que recibían otros clientes parecían desvanecerse en el aire. En cambio, todas las miradas, especialmente las del personal, seguían cada uno de sus movimientos. Detrás del mostrador brillante estaba Carmen Ruiz, la gerente de la tienda. Carmen tenía una reputación por ser impecable en su presentación y cortante en su actitud. Cuando sus ojos se posaron en Lucía, algo cambió de inmediato. Hubo un breve instante, un parpadeo apenas perceptible, donde la expresión cálida y pulida de Carmen dio paso a una mirada fría y calculadora. Era como si tuviera una nota interna que decía: «Vigílala». Y, efectivamente, un sutil asentimiento a una de las asociadas de ventas más jóvenes lo confirmó. Lucía intentó ignorar la sensación punzante de ser examinada. «Estoy aquí para encontrar algo realmente especial para mi mamá», pensó mientras caminaba confiada hacia el mostrador. Se acercó con paso firme, su corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual, no por nerviosismo por las joyas caras, sino porque sentía que algo estaba mal. Cuando finalmente llegó al mostrador, la exhibición de joyas brillantes parecía resplandecer aún más bajo el peso de la situación. «Buenas tardes», dijo Lucía, su voz amistosa pero decidida. «Estoy buscando un collar de diamantes». Señaló discretamente hacia una pieza impresionante, una delicada cadena de oro blanco que sostenía un colgante de diamante que brillaba con un resplandor casi etéreo. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos entrecerrándose apenas mientras miraba a Lucía. «Ese es bastante caro», respondió en un tono más despectivo que servicial. «No estoy segura de que se ajuste a tu presupuesto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un juicio, y por un momento, Lucía sintió el aguijón de esas suposiciones. Era como si la tienda hubiera decidido silenciosamente que ella, una chica negra joven, no podía permitirse algo tan lujoso. Lucía respiró hondo. «He ahorrado mucho tiempo para esto», dijo, manteniendo su voz tranquila a pesar de la tensión creciente. Había una cualidad conversacional, casi casual, en su tono, una forma de hablar que decía: «Estoy aquí, y pertenezco aquí». Incluso mientras el personal intercambiaba miradas sutiles y susurros a sus espaldas, ella se negó a dejar que la situación la desestabilizara. En ese momento, la tienda parecía contener el aliento. La opulencia de Joyería Salazar, los suelos de mármol pulido y la variedad de gemas caras quedaron eclipsados por el peso de las suposiciones no dichas. Las brillantes luces del showroom y el suave zumbido de la música de fondo se sentían extrañamente distantes mientras Lucía se enfocaba únicamente en su objetivo. La asociada de ventas, una joven con ojos amables, miró brevemente a Lucía y le ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Pero fue rápidamente eclipsada por la actitud severa de Carmen, que parecía determinada a mantener un aire de superioridad. «Déjame traerte ese collar», dijo Carmen, pero había una vacilación inconfundible en su voz mientras alcanzaba las llaves que cerraban la vitrina de cristal. El tiempo parecía ralentizarse. La mente de Lucía corría, no con pensamientos de lujo o brillo, sino con preguntas. ¿Por qué era tan difícil que la vieran como una simple cliente? ¿Por qué tenía que esforzarse el doble para ser tratada con la misma cortesía? Incluso mientras estos pensamientos giraban en su cabeza, intentaba enfocarse en el presente, en la pieza de joyería que podía significar tanto para ella y su madre.
La conversación en el mostrador se sentía tanto surreal como dolorosamente familiar. «Realmente necesito verlo», insistió Lucía, su tono firme aunque su corazón latía en protesta. El aire a su alrededor crepitaba con una tensión no expresada que ninguna de las dos podía ignorar. Los dedos de Carmen se detuvieron cerca de la cerradura, luego hicieron una pausa. Por un segundo fugaz, parecía estar lidiando con sus propias dudas, pero luego su resolución se endureció. En lugar de abrir la vitrina de inmediato, susurró algo a la asociada a su lado. Lucía notó el intercambio sutil. Una mirada pasó entre ellas, una señal de que esto no estaba siguiendo el protocolo estándar de servicio al cliente. Los ojos de la joven asociada se abrieron ligeramente, y Lucía casi podía escuchar la conversación silenciosa. «Sigue vigilándola». Fue un momento que cristalizó todo lo que Lucía había estado intentando ignorar. La tienda no era solo un lugar para comprar joyas. Era un escenario para prejuicios que no tenían nada que ver con diamantes o oro. Aún así, Lucía intentó mantener la compostura. «No estoy pidiendo un descuento», dijo suavemente, tratando de mantener un tono conversacional que fuera tanto respetuoso como asertivo. «Solo quiero ver el collar». No había gritos ni confrontaciones dramáticas, solo una solicitud tranquila que debería haber sido atendida con asistencia directa. Pero en lugar de un cálido, por supuesto, se encontró con una pausa. El silencio era pesado. Los ojos de Carmen se encontraron con los de Lucía, y en ese instante fugaz, toda la situación se sintió como una prueba de su valor, su paciencia y su derecho a estar allí sin tener que probar nada extra. Lucía podía sentir el juicio en cada mirada persistente, en cada mínimo cambio de postura del personal a su alrededor. Y aún así, mantuvo la cabeza alta. «He trabajado duro para esto», repitió, su voz una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que era totalmente humana. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera un pequeño acto de desafío contra una regla no escrita que decía que no debería estar aquí. En ese momento, con las deslumbrantes joyas a su alrededor y los pesados ojos del personal abrumándola, Lucía se dio cuenta de que esto no era solo una visita a una tienda, era una batalla silenciosa, una que estaba decidida a pelear incluso si significaba simplemente mantener su posición. Su sueño de comprar algo hermoso para su madre estaba envuelto en más que solo metal y piedras. Estaba ligado a su dignidad, su resiliencia y su negativa a ser reducida a un estereotipo. Mientras el reloj avanzaba lentamente en el fondo, el ambiente en Joyería Salazar cambió sutilmente, preparando el escenario para lo que estaba por venir. Lucía sabía que hoy era solo el comienzo de una historia que obligaría a todos los involucrados a enfrentar sus propias suposiciones. Y mientras esperaba, con el corazón latiendo y su resolución endureciéndose, juró silenciosamente que nadie le diría jamás que no pertenecía, especialmente no en un lugar tan espléndido como este. Lucía Navarro podía sentir el cambio en el aire. Era sutil, pero inconfundible, el tipo de tensión que se filtraba en un espacio como una tormenta de movimiento lento, crepitando justo debajo de la superficie. Un segundo estaba parada en el mostrador de joyería, esperando que la gerente sacara el collar que había pedido ver, y al siguiente, algo cambió. Carmen Ruiz no alcanzó las llaves. No abrió la vitrina. En cambio, sus dedos temblaron por un segundo, como si estuviera decidiendo algo. Y luego, con una mirada rápida, apenas perceptible, hacia una de sus empleadas, susurró algo. El estómago de Lucía se apretó. Conocía esta sensación. La joven asociada de ventas, una mujer con cabello rubio elegante y una energía nerviosa, dio un pequeño asentimiento antes de alejarse. No era obvio, no para la mayoría de la gente, al menos. Pero Lucía lo había visto demasiadas veces antes como para confundirlo con algo más. La estaban vigilando, estaban decidiendo qué hacer con ella. Y luego Carmen se giró y caminó hacia la caja registradora. O al menos, eso quería que pareciera. Pero Lucía siguió su movimiento cuidadosamente, sus ojos agudos captando cómo el verdadero destino de Carmen no era la caja en absoluto, era el teléfono de la tienda. El pulso de Lucía se aceleró un poco. Por un breve momento, intentó razonar consigo misma. Tal vez estaba exagerando. Tal vez Carmen realmente necesitaba hacer una llamada rápida sobre algo completamente diferente. Pero luego captó la forma en que la postura de Carmen cambió, la manera en que se giró lo suficiente para que Lucía no pudiera ver sus labios moverse, la forma en que los otros empleados intercambiaban miradas silenciosas como si todos supieran algo que ella no. La garganta de Lucía se secó. No la estaban tratando como cliente. La estaban tratando como un problema. Una amenaza. Una sospechosa. La realización se asentó en su pecho como un peso, pesada y familiar de una manera que deseaba que no lo fuera. No había hecho nada malo. Había entrado, pedido ver un collar, y sin embargo, aquí estaba, observando cómo la gerente hacía una llamada en voz baja mientras el resto del personal fingía no darse cuenta. Lucía exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma.
Mantuvo las manos quietas a sus lados, de repente hiperconsciente de cada movimiento que hacía. Se sentía como si toda la tienda hubiera cambiado su enfoque. Hace unos minutos, era solo otra compradora. Ahora, podía sentir el cambio en la atención, la forma en que los clientes que apenas la habían mirado antes ahora le lanzaban miradas cautelosas. La mujer mayor, admirando una pulsera de zafiro a pocos metros de distancia, de repente se puso rígida, su esposo murmurándole algo al oído. Lucía apretó la mandíbula. Esto era el mismo guión silencioso que había presenciado antes. El juicio callado, las miradas rápidas y esquivas, la forma en que la gente asumía. Y luego, la puerta principal sonó. El aliento de Lucía se atrapó en su garganta cuando un policía uniformado entró. Toda la sala se quedó inmóvil. Por una fracción de segundo, parecía que nadie respiraba. El oficial, un hombre alto con hombros anchos y una presencia que exigía atención inmediata, escaneó la tienda. Su mirada recorrió la habitación, sobre las elegantes vitrinas, los clientes bien vestidos, el personal que de repente parecía mucho más alerta, antes de finalmente fijarse en ella. Lucía lo sintió al instante. Esa mirada, esa decisión en una fracción de segundo en sus ojos. Ya había tomado una resolución. No era solo una adolescente parada en una joyería. Era la razón por la que lo habían llamado. El oficial dio un paso lento hacia adelante, su expresión ilegible pero su lenguaje corporal tenso de una manera que envió un escalofrío frío por la columna de Lucía. Su mano descansaba casualmente en su cinturón, no agarrando su arma, pero lo suficientemente cerca como para hacer una declaración. Lucía tragó con fuerza. Esto estaba pasando. Señorita, dijo el oficial, su voz firme pero controlada. Voy a necesitar hacerle algunas preguntas. Lucía se obligó a tomar una respiración lenta. Este era el momento en que todo podía salir mal. Ya podía ver cómo se desarrollaría. Si alzaba la voz, sería agresiva. Si discutía, sería difícil. Si lo cuestionaba, sería poco cooperativa. No había hecho nada malo, pero nada de eso importaba. Porque en este momento, sabía, con una certeza dolorosa, que la carga de la prueba recaía sobre ella. ¿Por qué?, preguntó, manteniendo su voz firme aunque su pulso martilleaba en sus oídos. Las cejas del oficial se alzaron ligeramente, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa, dijo, mirando brevemente hacia Carmen, quien dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. Lucía dejó escapar un aliento silencioso que sonó casi como una risa. Ahí estaba, sospechosa, esa palabra que significaba todo y nada al mismo tiempo. Lucía negó con la cabeza, una sonrisa amarga tirando de la esquina de sus labios. Entré, dijo, su voz tranquila pero firme. Pedí ver un collar. El oficial dudó. Por primera vez, algo parpadeó en su expresión. ¿Duda? Tal vez. O tal vez solo la realización de que esto no era tan simple como había asumido. Pero antes de que pudiera decir algo, dio un paso más cerca. ¿Tienes una identificación contigo? Lucía inhaló bruscamente, y ahí estaba, lo que había estado esperando. La solicitud que realmente no era una solicitud. La expectativa de que necesitaba probar que pertenecía aquí. Sus manos temblaron ligeramente, pero no alcanzó su bolsillo. Podía sentir cada par de ojos sobre ella. Podía escuchar el silencio, espeso y sofocante. Y entonces, de repente, la claridad la golpeó como un relámpago. No iba a discutir, no iba a desperdiciar su aliento intentando justificar su presencia. En cambio, levantó la barbilla, enfrentó la mirada del oficial de frente y habló con una voz que era calma, inquebrantable y llena de autoridad silenciosa. Me gustaría llamar a mi padre. Por primera vez, el rostro de Carmen se contrajo. No había esperado eso. El oficial dudó, su mandíbula apretándose ligeramente, pero tras un largo latido, suspiró. Adelante. Los dedos de Lucía se movieron rápidamente, marcando el número que sabía de memoria. La línea apenas sonó 2 veces antes de que una voz profunda y familiar respondiera. Papá, dijo Lucía, su voz tensa pero controlada. Necesito que vengas a Joyería Salazar. Ahora mismo. Hubo un instante de silencio. Luego, la voz de su padre llegó, baja y cortante. Ya voy. Colgó. Lucía exhaló lentamente y guardó su teléfono en el bolsillo. Nadie en esta tienda estaba preparado para lo que iba a pasar después. La tensión en la tienda era tan densa que se podía ahogar en ella. Lucía permanecía inmóvil, sus manos a los lados, los dedos cerrados en puños mientras contaba los segundos en su cabeza. No estaba en pánico, aún no, pero el peso del momento la aplastaba como una ola de marea de movimiento lento. El oficial estaba a pocos metros, brazos cruzados, aún esperando una respuesta que no iba a obtener. Carmen se mantenía detrás del mostrador, intentando parecer compuesta, pero ahora había una rigidez en sus hombros, un leve temblor en sus dedos que traicionaba su nerviosismo. Y entonces la puerta se abrió de golpe.
La campana que había sonado tan inocente antes ahora resonó en la tienda silenciosa como un disparo. Lucía no tuvo que girarse. No tuvo que verificar. Lo sintió, el cambio en el aire. La forma en que todo cambió. Durante los últimos 10 minutos, la habían tratado como si no perteneciera. Como si fuera una intrusa en esta joyería prístina y de alta gama. Pero ahora, su padre había llegado. Y de repente, todos en la sala parecían dolorosamente conscientes de lo que habían hecho. Javier Navarro no era cualquier hombre. No era solo cualquier padre. Era el director del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, equivalente español al FBI. Y cuando entraba en una habitación, la gente lo notaba. No era ruidoso, no era agresivo, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia exigía atención. Vestido con un traje oscuro perfectamente entallado, se movía con la autoridad tranquila de un hombre que había pasado toda su carrera entrando en situaciones de alto riesgo, y saliendo como el que tenía el control. Sus ojos, agudos y calculadores, barrieron la sala como una hoja fría, captando todo, la postura rígida del oficial, la inquietud en la expresión de Carmen, la forma en que los otros empleados evitaban el contacto visual. El momento en que entró, la energía en la tienda cambió tan rápido que era casi sofocante. Lucía podía verlo sucediendo en tiempo real. El oficial, que había estado erguido y despreocupado apenas momentos antes, de repente cambió de posición, su postura menos segura ahora. Enderezó los hombros, como intentando recuperar algo de confianza, pero era claro que sentía el cambio. Carmen, que había estado tan segura de sí misma antes, perdió todo el color de su rostro. Lo sabía, sabía que había cometido un error. Y Lucía, por primera vez desde que entró en la tienda, se permitió relajarse solo una fracción. Ya no estaba sola. La voz de su padre cortó el silencio como un cuchillo. ¿Puede explicarme exactamente por qué están tratando a mi hija como una criminal? No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. El peso detrás de sus palabras era suficiente. El oficial dudó. Lucía lo vio, el destello de incertidumbre, el breve relámpago de pánico en sus ojos. No había una buena respuesta para esa pregunta, porque nunca había habido una razón real para tratar a Lucía como sospechosa en primer lugar. El oficial se aclaró la garganta. Señor, recibimos una llamada. Javier levantó una mano. ¿Una llamada sobre qué, exactamente? El oficial titubeó. Javier dio otro paso lento hacia adelante, su mirada nunca abandonando el rostro del oficial. ¿Mi hija robó algo? Silencio. ¿Causó un disturbio? Silencio. ¿Amenazó a alguien? El oficial exhaló, moviéndose incómodamente bajo la mirada fija e inquebrantable de Javier. No, señor. Javier asintió una vez, como confirmando lo que ya sabía. Y luego, se giró hacia Carmen. Si había parecido nerviosa antes, ahora parecía francamente aterrorizada. Lucía casi sintió pena por ella. Casi. ¿Llama a la policía por todos los clientes adolescentes?, preguntó Javier, su voz inquietantemente tranquila, ¿o solo por los que se parecen a mi hija? Carmen se estremeció visiblemente. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Lucía podía prácticamente ver las ruedas girando en su cabeza. Estaba buscando desesperadamente una salida. Buscando una excusa. Pero no había ninguna, porque todos en esta tienda habían visto lo que pasó. No había forma de torcer la narrativa. No había forma de reescribir la historia. Ella había llamado a la policía no porque Lucía hubiera hecho algo malo, sino por lo que asumió sobre ella. Lucía no era una amenaza. Era una chica de 16 años comprando un regalo para su madre. Y sin embargo, Carmen la había tratado como si no perteneciera aquí. Y ahora, estaba pagando el precio por esa suposición. El silencio se alargó, espeso y sofocante. Carmen abrió la boca de nuevo, sus dedos retorciéndose frente a ella, y Lucía ya podía decir que lo que fuera a decir no sería suficiente. Yo, sinceramente me disculpo si hubo algún malentendido, dijo Carmen finalmente, su voz temblorosa, forzada. La expresión de Javier no cambió. Malentendido, repitió, su tono plano. ¿Así llamas a esto? Carmen tragó con fuerza. Solo estaba actuando en el mejor interés de la tienda. Lucía casi se rió. ¿Asumiendo que mi hija era una amenaza? Presionó Javier. Carmen dudó. Fue una pausa tan pequeña. Apenas un segundo. Pero ese segundo lo selló todo. No tenía una respuesta real. Porque la verdad, la verdadera verdad, era algo que no quería decir en voz alta. Javier exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza apenas. Gente como tú, murmuró, ni siquiera se da cuenta del daño que causa. Carmen se estremeció como si la hubieran abofeteado. Lucía observó todo desarrollarse, su pulso ahora estable, su corazón ya no martilleando en su pecho. Había pasado la última media hora sintiéndose impotente. Pero ahora, podía sentir las balanzas inclinándose. Ya no era la que estaba siendo cuestionada. El oficial se movió incómodamente a su lado. Señor, comenzó, como intentando salvar lo que quedaba de este desastre.
¿Hay algo más que pueda hacer? Javier volvió su mirada hacia él, ilegible. Asumo que no hay una razón real para que estés aquí, dijo Javier suavemente. Una larga pausa. Luego, finalmente, el oficial dio una pequeña sacudida de cabeza. No, señor. Entonces sugiero que te vayas antes de que empiece a preguntar por qué se está desperdiciando el dinero de los contribuyentes en prejuicios personales. Eso fue todo. El oficial se tensó ligeramente, luego dio un asentimiento cortante y caminó hacia la salida. La puerta se cerró detrás de él con una finalidad que envió un mensaje claro: juego terminado. Carmen estaba ahogándose ahora, y lo sabía. Lucía tomó una respiración lenta y profunda, poniéndose un poco más erguida, sintiéndose un poco más ligera. Su padre había llegado, y así, sin más. Todo había cambiado. El silencio en Joyería Salazar era sofocante. El tipo de silencio que no era solo tranquilidad, estaba cargado, tenso, llevando el peso de 1000 palabras no dichas. Lucía Navarro estaba al lado de su padre, Javier, observando cómo la gerente de la tienda, Carmen Ruiz, que una vez tuvo el mando, ahora parecía desear poder desaparecer. Hace unos minutos, ella tenía todo el poder. Había llamado a la policía con facilidad, asumiendo que tenía el control de la situación. Ahora, sus manos temblaban. Su confianza cuidadosamente cultivada se había hecho añicos, y en su lugar había una mujer luchando por encontrar una salida al lío que había creado. Pero no había salida, y Javier Navarro se iba a asegurar de eso. Necesito la información de contacto de su oficina corporativa. Su voz era calma, mesurada, pero había algo detrás que hacía imposible discutir. Carmen parpadeó, como si no hubiera procesado completamente la demanda. Luego, cuando se dio cuenta de lo que él estaba pidiendo, sus labios se entreabrieron ligeramente. Señor, Javier solo levantó una ceja. El tipo de mirada que decía: no me hagas perder el tiempo. Carmen tragó con fuerza, manos torpes bajo el mostrador mientras alcanzaba algo. Un momento después, sacó una tarjeta de presentación elegante, sus dedos visiblemente temblando mientras se la entregaba. Javier la tomó sin romper el contacto visual. Ni siquiera tuvo que mirarla, porque ambos sabían lo que significaba. Esto no había terminado, ni de lejos. Y Carmen también lo sabía. Lucía había pasado la última media hora sintiéndose impotente. Pero mientras veía esto desarrollarse, ese sentimiento había desaparecido hacía mucho. Estaba erguida al lado de su padre, sin encogerse, sin disculparse por existir en un espacio donde personas como Carmen habían intentado decirle que no pertenecía. Su padre estaba a punto de irse. Pero antes de que pudiera, algo destelló en su expresión, algo más agudo, algo intencional. Giró su mirada hacia la vitrina de cristal, hacia el collar que Lucía había pedido ver originalmente, el que Carmen se había negado a mostrarle. Y luego, sin mirarla, Javier habló. Ella se llevará el collar. Las palabras no eran una sugerencia, no eran una solicitud, eran una orden. Carmen se quedó completamente inmóvil. Por una fracción de segundo, casi parecía que iba a discutir. Pero la cosa era, no podía. Porque, ¿cómo podría negarse ahora? Lucía sintió una extraña y silenciosa satisfacción mientras veía a Carmen luchar por recomponerse. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba la llave en su cintura, y por primera vez, se movió con vacilación. No porque estuviera preocupada por el collar, sino porque ahora entendía que había tratado a Lucía como una intrusa en esta tienda. Entendía que había llamado a la policía a una chica de 16 años sin ninguna razón. Y lo peor de todo, entendía que no había forma de deshacerlo. Así que, sin otra opción, Carmen finalmente abrió la vitrina de cristal. Metió la mano dentro, sacando el delicado collar de diamantes con movimientos cuidadosos y deliberados. Las mismas manos que una vez tuvieron poder sobre Lucía ahora temblaban mientras colocaban el collar en el mostrador. Lucía dio un paso adelante. Por primera vez desde que comenzó este calvario, ella era la que tenía el control. Tomó el collar, girando el colgante entre sus dedos. Realmente era hermoso, el tipo de pieza que su madre amaría. Pero ahora, significaba algo más que solo un regalo de cumpleaños. Era una declaración, un recordatorio. Miró a Carmen, quien se negaba a encontrar sus ojos. Lucía podía verlo todo ahora, el arrepentimiento, la humillación, la forma en que Carmen finalmente había entendido el costo de lo que había hecho. Pero Lucía no dijo nada. No tenía que hacerlo. En cambio, Javier sacó su billetera y deslizó una tarjeta de crédito platino sobre el mostrador. Cárguelo. Carmen se estremeció. Miró la tarjeta como si la quemara, como si el simple acto de pasarla por la máquina fuera su propio tipo de castigo. Sus dedos temblaron mientras la tomaba, ingresando los detalles de la transacción. Los segundos se alargaron, pesados y cargados de significado. Cuando finalmente se imprimió el recibo, Carmen lo arrancó cuidadosamente, doblándolo con movimientos precisos.
Luego, al extenderlo sobre el mostrador para devolvérselo a Javier, sus dedos rozaron los suyos. Fue el toque más ligero. Apenas nada, y aún así, se estremeció. Como si hubiera sido quemada. Como si, por primera vez, realmente sintiera el peso de sus acciones. Javier tomó la bolsa con el collar dentro y se giró hacia Lucía. Sin una palabra, colocó una mano firme en su hombro, guiándola hacia la puerta. Pero justo antes de salir, se detuvo. Un último momento, un último mensaje. Su voz fue baja cuando habló, pero no había forma de confundir la advertencia en su tono. Deberías preguntarte si este es el legado que quieres dejar atrás. Los labios de Carmen se entreabrieron ligeramente. Parecía que quería decir algo, pero no lo hizo, porque, ¿qué podría decir? ¿Qué podría arreglar esto? Y entonces, así sin más, Javier y Lucía salieron, dejando a Carmen parada en medio de la tienda, sosteniendo una tarjeta de presentación que se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. El día había sido largo. Lucía Navarro yacía en su cama, mirando al techo, dejando que su mente repasara todo lo que había pasado en Joyería Salazar. Las miradas frías, las conversaciones susurradas, el silencio sofocante cuando el policía entró. Y luego, por supuesto, su padre. El momento en que Javier Navarro entró en esa tienda, todo cambió. Las miradas de superioridad se convirtieron en miradas de pánico. El oficial, que una vez estuvo tan seguro de sí mismo, de repente se redujo a un hombre buscando una explicación que no existía. Y Carmen Ruiz había aprendido, en tiempo real, cómo se sentía perder todo el control. Lucía exhaló lentamente, girándose de lado. En su escritorio, la pequeña bolsa de Joyería Salazar estaba intacta. El collar, el que había trabajado tan duro para comprar, el que casi le había costado su dignidad. La emoción de regalárselo a su madre se había empañado. Ya no era solo joyería, era un recordatorio. Su teléfono zumbó a su lado. Luego otra vez, y otra más. Frunció el ceño, alcanzándolo. Su pantalla de bloqueo estaba inundada de notificaciones. Twitter, Instagram, mensajes de Marta. Su estómago se retorció mientras desbloqueaba su teléfono. Entonces, lo vio. Un video que ya se había vuelto viral. Tocó el enlace. Inmediatamente, la pantalla se llenó con imágenes de Joyería Salazar, pero no de las cámaras de seguridad de la tienda. Alguien dentro de la tienda había grabado todo. El video comenzó con Carmen Ruiz susurrando al teléfono de la tienda, lanzando miradas furtivas a Lucía. Luego, cortó al momento en que el policía entró, escaneando la sala antes de fijarse inmediatamente en Lucía, como si ya hubiera sido condenada por algo. Entonces llegó Javier Navarro. La forma en que entró, la manera en que toda la energía en la tienda cambió en el segundo en que su presencia llenó la habitación. La conversación entre él y el oficial. El momento en que preguntó, ¿puede explicarme exactamente por qué están tratando a mi hija como una criminal? La tienda quedó en silencio, igual que en la vida real. El video luego cortó a Javier girando su mirada aguda hacia Carmen. ¿Llama a la policía por todos los clientes adolescentes, o solo por los que se parecen a mi hija? El tartamudeo de Carmen, su fracaso para explicarse. El video terminó con las palabras de despedida de Javier. Deberías preguntarte si este es el legado que quieres dejar atrás. Y así, sin más, la pantalla se desvaneció a negro. Lucía parpadeó, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Desplazó hacia abajo hasta el subtítulo, el corazón latiendo en sus oídos. Decía, chica de 16 años perfilada en una joyería de lujo. Su padre es el director del CNI, la gerente de la tienda. Sin palabras, su estómago se apretó, y luego, vio los números, los retweets, los comentarios, las compartidas. El video había sido publicado hacía solo una hora y ya tenía millones de vistas. Esto ya no era solo un momento en una tienda. Esto se había convertido en un movimiento. Su teléfono zumbó de nuevo, otra notificación. Esta vez, de una cuenta de noticias. Última hora. Joyería Salazar bajo fuego por incidente de perfilamiento racial involucrando a la hija del director del CNI. Lucía desplazó, su pecho apretándose mientras hojeaba los titulares inundando su línea de tiempo. Joyería de lujo acusada de prejuicio racial. La cliente era la hija del jefe del CNI. Adolescente negra detenida por la policía por comprar un collar. La respuesta de su padre impacta a la tienda. Joyería Salazar enfrenta reacción pública tras video viral de perfilamiento racial. Su mejor amiga, Marta, le había enviado 3 mensajes ya. Marta, chica, revisa tu Twitter ahora mismo. Marta, estás en tendencia. Marta, hablo en serio. Esto es enorme. El corazón de Lucía latía con fuerza. Hizo clic en numeral Joyería Salazar y desplazó a través de los miles de publicaciones. Algunas estaban llenas de indignación. @Madrid_luz. Tenía 16 años. 16. Solo intentaba comprar un collar para su mamá.
¿Y llamaron a la policía? ¿Están bromeando? @justicia para todos. Si su papá no fuera el director del CNI, ¿cómo creen que habría terminado esto? Otras defendían a la tienda, intentando, y fallando, en justificar lo que pasó. @amante de joyería. Ni siquiera conocemos la historia completa. Tal vez estaba actuando de manera sospechosa. @comprador de lujo. Las tiendas tienen derecho a llamar a seguridad si se sienten incómodas. Lo siento, pero no veo el problema. La mandíbula de Lucía se apretó. ¿Incómodas? Ella había sido nada más que educada, nada más que tranquila, y aún así, eso no había sido suficiente. Su teléfono zumbó de nuevo. Una notificación de la cuenta oficial de Joyería Salazar. Lo clicó de inmediato. El comunicado era corto. Lamentamos sinceramente el incidente de hoy en nuestra ubicación de Madrid. Las acciones tomadas por nuestra gerente no reflejan los valores de nuestra compañía. Con efecto inmediato, ha sido puesta en licencia administrativa pendiente de una revisión adicional. Lucía miró la pantalla. Licencia administrativa, no despedida, solo, apartada. Las palabras se sentían vacías. Su padre había tenido razón. La justicia no siempre se siente como victoria. A veces, solo se siente como peso. Un golpe en su puerta. Levantó la vista mientras Javier entraba, su rostro ilegible. ¿Lo viste?, dijo. Lucía asintió. Sí. Su padre entró, sentándose al borde de su cama. ¿Cómo te sientes? Lucía soltó una exhalación cortante. Expuesta, admitió. Hizo un gesto hacia su teléfono. Digo, está en todas partes. Javier la estudió por un momento antes de hablar. Esto ya no se trata solo de ti. Ella lo sabía, podía sentirlo. Es raro, admitió. Quería que ella rindiera cuentas, pero ahora que realmente está pasando. Dudó, no sé si me siento mejor. Su padre asintió, como si lo entendiera mejor que ella. La justicia no siempre se siente bien, dijo. A veces, solo se siente como peso. Ella dejó que sus palabras se asentaran sobre ella. Su teléfono zumbó de nuevo. Otra notificación. Ni siquiera necesitaba revisar. Sabía que la historia seguía extendiéndose, aún llegando a la gente. Lucía miró la pequeña bolsa de compras en su escritorio. Finalmente la abrió. El collar brilló bajo la luz de su habitación, delicado y hermoso. Pero ahora, no era solo sobre el cumpleaños de su madre. Era algo más grande. Un recordatorio de que existían personas como Carmen. Un recordatorio de que la habían obligado a probar que pertenecía. Un recordatorio de que nunca dejaría que esto volviera a pasar, no a ella, no a nadie más. Miró a su padre, encontrando su mirada. Creo que ahora lo entiendo, dijo suavemente. Javier le dio un pequeño asentimiento. Bien, Lucía cerró los dedos alrededor del collar, sintiendo su peso. Esto no era el final. Era solo el comienzo.